La historia del Cipitío. El Cipitío es descrito como un niño de unos 7 años de edad, con rostro inocente y simpático, pero con una naturaleza maliciosa. Aunque físicamente parece un niño común, en realidad es un espíritu inmortal que habita en los montes, bosques y áreas rurales de El Salvador. La leyenda dice que el Cipitío es un ser encantado que, debido a su travesura infinita, no puede crecer. Su carácter travieso y su aspecto infantil hacen que los adultos y los niños lo confundan como alguien inofensivo, pero lo que realmente busca es causar caos y desorientación. El Cipitío tiene la capacidad de hacer desaparecer a las personas que se adentran en sus dominios. En muchos relatos, se dice que atrae a las víctimas con su apariencia de niño indefenso, y una vez que alguien cae en su trampa, el Cipitío los lleva por los senderos del bosque hasta que los pierde, haciendo que se pierdan en el camino y nunca regresen. Los más aterrados aseguran que el Cipitío puede poseer a las personas y hacerlas perder la razón. Otros sostienen que, si bien es malicioso, puede ser un ente que se alimenta de la energía de las personas, causando que aquellos que lo encuentran se sientan exhaustos y enfermos después de la experiencia. Significado y enfoque cultural. El Cipitío simboliza la travesura infantil llevada al extremo, donde su comportamiento inocente y juguetón se convierte en algo aterrador y sobrenatural. En la cultura popular salvadoreña, el Cipitío es visto como un recordatorio de la importancia de respetar los límites de la naturaleza y la sabiduría de los ancianos, quienes advertían a los niños sobre los peligros de adentrarse en los bosques y montañas. Además, algunos creen que el Cipitío actúa como un juez de las malas acciones, especialmente contra aquellos que tienen malos pensamientos o intenciones. Es una figura que también refleja la lucha entre la inocencia y el peligro, donde la apariencia inofensiva del niño puede esconder una entidad peligrosa con la capacidad de alterar la realidad de quienes lo. Una noche oscura y fría, Javier y su hermana Valeria decidieron caminar por un sendero cercano a las montañas de El Salvador. La ciudad donde vivían quedaba lejos, y siempre les había atraído la idea de explorar la naturaleza y los misterios que rodeaban esas tierras. Caminaban animadamente, conversando sobre sus planes de aventura, cuando comenzaron a notar que el ambiente alrededor de ellos se volvía más sombrío. Los árboles parecían moverse con el viento, y las sombras creaban figuras extrañas en el suelo. A lo lejos, Javier escuchó una risa infantil, como un niño jugando. Al principio, pensó que podría ser algún grupo de niños jugando en el bosque, pero algo en su interior le decía que algo no estaba bien. ¿Escuchaste eso?, preguntó Javier, deteniéndose en seco. Valeria, algo nerviosa, asintió, mirando a su alrededor. Sí, parece un niño, pero estamos demasiado lejos de cualquier casa. Decidieron seguir adelante, pero a cada paso, la risa se hacía más cercana, más clara. Jajaja. Aquí estoy. Ven a jugar. La voz sonaba como si fuera una broma inocente, pero había algo inquietante en ella. A pesar de la creciente incomodidad, la curiosidad los empujó a continuar. Cuando llegaron a un claro en el bosque, vieron una figura en la distancia, un niño pequeño, con un sombrero grande, sentado en una roca. Su apariencia era completamente inocente, un niño pequeño, de apenas 7 años, con una camiseta y pantalones rotos. Pero algo en su rostro inquietó a Javier. El niño no paraba de reír. Jajaja. Nos vemos, dijo, levantándose de la roca y comenzando a alejarse mientras giraba y corría, desapareciendo entre los árboles. Valeria, algo asustada, sugirió que regresaran a casa, pero Javier, impulsado por la curiosidad, insistió en seguir al niño. No es normal que un niño esté solo en el bosque a esta hora. Vamos a ayudarlo. Siguieron la risa, que los guiaba como si el niño jugara con ellos, pero a medida que avanzaban, el paisaje comenzó a cambiar. Los árboles parecían moverse, y la oscuridad se volvía más densa. Los ruidos del bosque desaparecieron, y solo quedaba esa risa inquietante que retumbaba en sus oídos. Cada vez que miraban hacia adelante, el niño parecía estar más cerca, pero cuando intentaban alcanzarlo, desaparecía, dejándolos más perdidos en la oscuridad. Fue entonces cuando Javier se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Valeria, tenemos que irnos, dijo con voz temblorosa, pero al volverse hacia ella, se dio cuenta de que su hermana había desaparecido. Panicado, comenzó a gritar su nombre, pero la risa del niño se volvió más burlona, como si se estuviera riendo de su desesperación. La figura del niño apareció nuevamente frente a él, pero ahora su rostro era monstruoso, los ojos, grandes y vacíos, brillaban con una intensidad aterradora, y su sonrisa se estiraba de manera grotesca.
¿Qué eres?, preguntó Javier, retrocediendo lentamente. El niño lo miró fijamente y, con voz profunda y distorsionada, respondió: soy el Cipitío, el niño que nunca crece, y tú, como todos los demás, jamás saldrás de este bosque. La risa del niño se transformó en un eco ensordecedor mientras Javier sentía como el suelo debajo de él se desmoronaba. En ese momento, comprendió que estaba atrapado en el mundo del Cipitío, un lugar del cual nadie que entrara podía salir. Con cada paso que daba, la oscuridad se cerraba más sobre él. La risa continuaba resonando, y cuando al fin perdió el sentido de la orientación, ya no sabía si caminaba o si simplemente flotaba en un vacío eterno, guiado por una risa maliciosa que nunca lo dejaría escapar. A la mañana siguiente, los padres de Javier y Valeria acudieron a la policía cuando sus hijos no regresaron. Los oficiales buscaron durante días, pero nunca encontraron ni rastro alguno de los jóvenes, solo huellas que desaparecían sin explicación. En el lugar, a menudo se escuchaba una risa de niño proveniente de los árboles, pero nadie se atrevía a acercarse al bosque después de eso. Y así, la leyenda del Cipitío siguió viva, acechando a aquellos que se atreven a adentrarse demasiado en los bosques del Salvador. El tatuco es una figura mítica de la cultura popular de El Salvador, especialmente en las zonas rurales. La leyenda del tatuco está profundamente enraizada en la superstición y el temor a lo desconocido, mezclando elementos de la tradición indígena con creencias posteriores. El tatuco es descrito como una criatura nocturna, generalmente de pequeño tamaño, que tiene la capacidad de transformarse en un animal aparentemente inofensivo, como un animalito o un pequeño roedor. Pero es en realidad un ser maligno. En muchos relatos, se dice que es una especie de demonio o espíritu que se alimenta de la energía de las personas o de los animales, y que tiene la capacidad de encantar o hechizar a sus víctimas. Su aparición está asociada con la mala suerte, enfermedades o desgracias repentinas, y a menudo se le asocia con fenómenos sobrenaturales. Se cuenta que el tatuco vive en la oscuridad y en lugares aislados, como montañas o selvas, y se dice que acecha a aquellos que viajan por caminos solitarios durante la noche. Es común que el tatuco se aparezca como un pequeño ser travieso, jugando o emitiendo ruidos extraños, para atraer a las personas a su perdición. En algunos relatos, el tatuco es descrito como un animal que, al ser tocado o atrapado, revela su verdadera forma monstruosa, mostrando una apariencia espantosa con ojos rojos brillantes, dientes afilados y garras amenazantes. La leyenda también sostiene que, en ciertos casos, el tatuco se aparece como un pequeño animal con un comportamiento extraño, y si se le sigue o se le intenta atrapar, puede llevar a la víctima a un lugar peligroso o hacerle perder la orientación, provocando que nunca pueda regresar a casa. Significado cultural. El tatuco no solo representa el peligro del mundo natural, sino también el miedo a lo desconocido. Su presencia es vista como una advertencia para no adentrarse en lugares solitarios o desconocidos, y es una figura que juega con la dualidad de lo inofensivo y lo monstruoso. El tatuco es, en parte, una forma de protección cultural, que insta a la precaución y el respeto por los peligros que existen en los espacios alejados de la civilización. Se cree que este ser actúa como una especie de cazador de almas, ya que atrae a sus víctimas con su apariencia inofensiva solo para revelar su verdadero ser y dejarlas atrapadas en su trampa. El tatuco refleja el miedo de enfrentarse a lo invisible y lo desconocido, así como la fragilidad del ser humano cuando se enfrenta a fuerzas más allá de su comprensión. Era una noche oscura y fría, cuando Javier y su amigo Luis decidieron aventurarse en un sendero que atravesaba el bosque cerca de su pueblo. La leyenda del tatuco siempre había sido algo que escuchaban en las historias de los ancianos, pero nunca habían creído realmente en ella. Sin embargo, esa noche, algo en el aire era diferente. El viento soplaba con fuerza, y las sombras de los árboles parecían alargarse como si quisieran devorarlos. Vamos, no es tan tarde, dijo Luis, tratando de restarle importancia a la sensación incómoda que ambos sentían. Solo estamos tomando el atajo hacia el pueblo. Javier no estaba tan seguro, pero no quería parecer cobarde frente a su amigo. A medida que avanzaban, el crujir de las ramas secas bajo sus pies era el único sonido que rompía el silencio de la noche. A lo lejos, comenzaron a escuchar un sonido extraño, como un pequeño crujido o un chasquido, que parecía provenir de los arbustos cercanos. ¿Oíste eso?, susurró Javier, su voz temblando levemente. Luis miró hacia los arbustos y, en lugar de preocuparse, rió. Solo es un animal, un ratón o algo así. No te preocupes. Pero Javier no podía quitarse la sensación de que algo los observaba.
De repente, escucharon lo que parecía una risa suave y juguetona, como la de un niño pequeño. El sonido provenía de un lado del camino, donde los árboles formaban una oscura barrera de sombras. Luis, despreocupado, se adelantó un poco más, pero Javier se detuvo, sintiendo una presión en su pecho. La risa continuó, intercalada con lo que parecía un susurro. «Sigan, sigan». «¿Vas a quedarte ahí parado?», preguntó Luis, volteándose y notando que su amigo no lo seguía. «Creo que deberíamos volver», dijo Javier, con un tono que claramente mostraba su inquietud. «Esto no está bien». Luis, sin embargo, no escuchó. En un arranque de valentía, decidió investigar de dónde provenía ese sonido. Se adentró un poco en la oscuridad, su linterna iluminando débilmente el camino. Fue entonces cuando vio algo moverse entre los arbustos. Un pequeño animalito, de aspecto inofensivo, con ojos brillantes que lo observaban fijamente. Al principio pensó que era un simple roedor, pero en cuanto la criatura se giró hacia él, su sonrisa se amplió grotescamente y los ojos brillaron con un rojo intenso. Luis dio un paso atrás, pero el animal comenzó a caminar hacia él, emitiendo un sonido bajo y siniestro. ¿Qué eres?, susurró Luis, mientras su cuerpo comenzaba a temblar. La criatura, que ahora mostraba su verdadera forma, se alzó, dejando atrás la apariencia de un animal pequeño. Frente a Luis, apareció una figura más grande, monstruosa, una criatura de forma humana, pero con una cabeza de animal, ojos rojos brillantes y garras que raspaban el suelo con un sonido horrible. El tatuco. «Pensaste que era solo un juego», dijo el tatuco con una voz distorsionada, que sonaba como un eco profundo. «Tú, como todos los demás, no saldrás de este bosque». Luis intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. La figura lo rodeó con una velocidad increíble, y una risa macabra llenó el aire, como si la criatura disfrutara de su miedo. Javier, aterrorizado, vio todo desde la distancia, sin poder hacer nada. Corrió hacia el camino, gritando el nombre de su amigo, pero cuando regresó al sendero principal, ya no quedaba rastro alguno de Luis. Solo las huellas borrosas de sus pasos en la tierra. A la mañana siguiente, la policía realizó una búsqueda, pero no encontraron nada más que una serie de huellas extrañas y profundas que llevaban a lo más profundo del bosque, donde las sombras nunca desaparecían. Nadie más volvió a acercarse a esa zona. Se decía que, al caer la noche, si uno se adentraba en el bosque y escuchaba una risa suave y juguetona, no debía seguirla. Porque, como todos los que ya habían desaparecido antes, quedaría atrapado en las garras del tatuco, quien, en su juego macabro, nunca dejaba que sus víctimas regresaran. El espíritu de la montaña es una leyenda popular en muchas culturas indígenas de América Central, especialmente en El Salvador y Guatemala. Esta historia describe a un espíritu ancestral que habita en lo más alto de las montañas, conocido por su poder y sabiduría. Se cree que es un protector de la naturaleza y que se manifiesta solo ante aquellos que deseen hacer daño a la tierra o a los seres que la habitan. En la leyenda, el espíritu de la montaña aparece como una figura mística, con la apariencia de una nube o un ser humano de gran tamaño y presencia. Se dice que puede ser tanto benevolente como vengativo, dependiendo de las intenciones de los que se acercan a la montaña. Quienes tienen malas intenciones o muestran falta de respeto hacia el entorno natural son castigados con enfermedades, accidentes o incluso la desaparición. Sin embargo, aquellos que se acercan con respeto y humildad pueden recibir sabiduría o bendiciones. El espíritu de la montaña representa el vínculo entre la tierra y el ser humano, recordando a la gente la importancia de respetar y proteger la naturaleza. Esta leyenda también funciona como advertencia sobre las consecuencias de la codicia y la explotación de los recursos naturales. Era una noche oscura, y un grupo de excursionistas decidió emprender un viaje hacia la cima de una montaña famosa por sus leyendas. Los rumores sobre el espíritu de la montaña habían circulado durante generaciones en el pueblo cercano, pero los jóvenes aventureros, escépticos y ansiosos por probar su valentía, ignoraron las advertencias de los ancianos. En su camino hacia la cima, la atmósfera se volvía cada vez más densa. La niebla descendió rápidamente, envolviendo a los viajeros en una capa espesa y fría. Mientras avanzaban, el viento comenzó a soplar con fuerza, y las ramas de los árboles crujían de manera extraña, como si alguien las estuviera arrancando. A lo lejos, un sonido sordo resonó entre las montañas, una especie de murmullo bajo, como un susurro. «Probablemente sea un animal», dijo uno de los chicos, intentando tranquilizar a los demás. Pero el tono en su voz traicionaba su nerviosismo.
A medida que ascendían, la temperatura comenzó a bajar, y los árboles, ahora despojados de hojas, parecían torcerse hacia ellos. La niebla se espesó aún más, casi imposible de atravesar, y a lo lejos se comenzó a distinguir una figura imponente, una sombra gigantesca que parecía flotar entre los árboles. El grupo se detuvo, mirando la silueta de la figura que se desvanecía en la niebla. «¿Lo vieron?», susurró una de las chicas, pero nadie respondió. Todos estaban paralizados, observando la figura que parecía moverse hacia ellos. De repente, la figura apareció frente a ellos. Era enorme, con una presencia tan poderosa que el aire parecía detenerse a su alrededor. Los excursionistas pudieron distinguir una figura alta, envuelta en una niebla espesa, con ojos brillantes como dos espejos reflejando el vacío. El espíritu de la montaña los observaba fijamente. «¿Por qué han venido a mi hogar?», dijo una voz profunda y resonante, como si viniera de las mismas entrañas de la montaña. La voz retumbaba en sus mentes, como si estuviera dentro de ellos. El líder del grupo intentó hablar, pero sus palabras fueron absorbidas por el aire helado. Sentía una presión en su pecho, como si algo invisible lo estuviera aplastando. «Solo queríamos explorar», murmuró, pero no pudo terminar la frase. El espíritu los miró, sus ojos ardiendo con una intensidad inhumana. «Este lugar no es para aquellos que buscan riquezas ni por diversión. La montaña es sagrada. Ahora pagarán el precio de su falta de respeto». En ese instante, el viento se levantó aún más, arrastrando las hojas secas y creando un torbellino que rodeó al grupo. Las sombras comenzaron a alargarse, y los árboles parecían moverse, sus ramas formando figuras grotescas. El espíritu de la montaña levantó una mano, y la niebla se espesó aún más, cubriéndolos por completo. Los chicos intentaron retroceder, pero no podían moverse. La niebla los envolvía como una prisión invisible, y el sonido de la voz del espíritu se escuchaba más cerca, como un eco en sus mentes. «No hay escape. Este lugar es el último que verán». En un último intento desesperado por salvarse, uno de los excursionistas tiró al suelo un amuleto que había traído consigo, un objeto que su abuela le había dado para protegerlo de las fuerzas oscuras. La figura del espíritu se detuvo al ver el amuleto brillar débilmente en el suelo. La niebla comenzó a disiparse lentamente, y la figura del espíritu retrocedió. «Has traído un amuleto que representa el respeto por los antiguos. Lo permitiré, esta vez». La voz resonó en sus mentes, y de repente, todo volvió a la calma. Cuando la niebla finalmente se despejó, los chicos encontraron que la figura había desaparecido. La montaña estaba nuevamente tranquila, pero algo había cambiado. El aire ya no estaba tan frío, y el silencio se sentía más profundo que nunca. Sin embargo, el grupo nunca volvió a ser el mismo. Uno de ellos había desaparecido sin dejar rastro, y aunque buscaron durante días, nunca lo encontraron. El resto regresó al pueblo, pero la sensación de estar siendo observados no los abandonó. A veces, cuando el viento soplaba fuerte y la niebla caía, podían jurar que veían los ojos brillantes del espíritu observándolos desde lo alto de la montaña. La leyenda del espíritu de la montaña nunca fue tomada a la ligera después de esa noche, y se decía que los que se atrevieran a desafiar su territorio nunca regresarían, como aquellos jóvenes que, por su falta de respeto, pagaron un precio muy alto. Suscríbete al canal para conocer más leyendas latinas y de todo el mundo.